Hola clase. Venga, intentamos hacer un vídeo y lo vamos a intentar con otro método, con el iPad para que no salga mi mano. El trazo va a ser un poquito más grande, pero bueno, mira, empezamos con el 73. Y nos dice, el 73, observa esta parábola y contesta las preguntas. Yo voy a poner la primera, la voy a escribir, voy a intentar que no se me olvide poner en azul y la segunda en verde para contestarla. La primera pregunta, escribe las coordenadas de los vértices. En la primera, el vértice es donde cambia de crecer a crecer. Es decir, ese punto. Ese punto que todo el mundo debería saber que es un mínimo. Y ahí se forma el vértice y quedan sus coordenadas. Para dar las coordenadas tenemos que mirar las escalas que tienen el eje de la X y el eje de la Y. Si os dais cuenta, en el eje de la X, cada rayita vale 5, la siguiente va a ser entonces 10, la siguiente va a ser 15, la siguiente va a ser 20 cada cuadradito. Y en el eje de la Y, cada cuadradito vale 25, por lo que el primero es 25, el siguiente es 50, el siguiente sería 75 y así. Entonces, nuestro vértice, si os dais cuenta, la X del vértice vale 5 y la Y del vértice vale 25. Eso es lo primero que nos preguntan. Lo siguiente que nos preguntan es los cortes con el eje de abscisa. Tenéis que saber que el eje de abscisa es el eje de la X, es lo mismo que eje X. Y entonces tenemos que ver si se corta la parábola corta con el eje de la X. Si os dais cuenta, la parábola está por encima del eje de la X, por lo que no hay cortes, es decir, no existen cortes con ese eje. Lo siguiente que me preguntan es los cortes con el eje de ordenadas. El eje de ordenadas tenéis que saber que es el eje de la Y. Es lo mismo. Y entonces, si nosotros nos fijamos la parábola, el eje de la Y lo corta en este punto abierto, círculo que estoy haciendo yo. ¿Y ese punto a quién corresponde? Corresponde a la X, ¿cuánto vale? La X vale 0 en ese punto y la Y vale 50. Este punto es el 0, 50. ¿Qué más nos preguntan? Copia la parábola en tu cuaderno, ya está copiada y dibuja el eje de simetría. El eje de simetría os recuerdo que es el eje que hay justo en el vértice, la recta vertical, que estoy pintando discontinua. Y el eje de simetría siempre era una recta de la forma x igual, y en este caso x igual a la x del vértice. ¿Cuánto vale la x del vértice? 5. Pues ya tenemos. Vamos a la otra parábola y tenemos que contestar lo mismo. Nos dice lo primero, el vértice. El vértice sería ese punto donde pasa de crecer a crecer. Vuelve a ser un mínimo y para saber las coordenadas tenemos que ver cuánto vale la escala. En el eje de la X es 2, 4, 6, 8. Porque va de 2 en 2. En el eje de la Y va de 5 en 5. 5, 10 y hacia abajo sería menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. Y una vez que tenemos ya la escala, podemos ver que la X del vértice vale 2 y la Y del vértice vale menos 20. Lo siguiente, corte con el eje de abscisas, es decir, con el eje X. En este caso, si hay, son el punto este, que estoy marcando ahora mismo, y otro punto este. Con el eje X, ¿cuánto vale ahí la Y? La Y vale 0. Y tenemos que el primer punto es el 0, 0, es decir, este punto es el 0, 0, y el otro punto, que es el 4, 0. Son los dos puntos de corte con el eje de abscisa. Ahora, los puntos de corte con el eje de ordenadas, con el eje de Y, coinciden con el 0, 0. Es el único punto de corte que tenemos. Y lo siguiente que nos pedían era que dibujáramos el eje de simetría. El eje de simetría es la recta vertical que hay, que pasa por el vértice. Entonces sería la línea discontinua esta que estoy haciendo. Su ecuación del eje de simetría es x igual a un número, y el número es la x del vértice. Pues como el vértice de esta parábola vale 2, pues sería x igual a 2. Y este sería